¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer la historia de Bolivia. Voy a conocer un poco más el país boliviano, así que espero que os guste el vídeo y empecemos. La historia de Bolivia como tal empieza en 1825, es decir, la historia republicana. Sin embargo, bien sabemos que nuestra historia es milenaria. Hace aproximadamente 12.000 a 11.000 años se asentaron los primeros pobladores en estas tierras, no solo en el altiplano sino también en tierras bajas. Este es el periodo llamado arcaico, caracterizado sobre todo por la población recolectora y cazadora. Posterior a esta, desde el año 2000 iniciará el periodo llamado formativo, que abarcará hasta el 500 a.C., marcado por un desarrollo en cuanto a la agricultura y la sedentarización. Se forman villas y poblados y aparece la alfarería, además de tradiciones religiosas y rituales. Se desarrollan las culturas Huancarán y Chiripa, que darán paso a una de las culturas más importantes de la región, Tiwanaku. Tiwanaku tendrá una organización más compleja que aglutinará gran parte de las culturas circundantes, ejerciendo influencia varios siglos sobre la parte sur del Perú y el norte de Chile, así como la región de los valles, desarrollando un avance tecnológico sin precedentes en la zona. Sin embargo, terminó desintegrándose alrededor del año de 1550. Sus costumbres y varios de los avances tecnológicos serán aprovechados por las culturas posteriores. Tras la desaparición de Tiwanaku, comunidades dispersas formarán varios señoríos, no solo en el altiplano sino también en los valles. En su mayoría, estos señoríos serán aymara y funcionarán como entidades territoriales autónomas entre sí. A la par se desarrollarán las culturas Moyo o por ejemplo la cultura Uru. En el oriente queda evidencia de importantes culturas, sobre todo en el llano de... La cultura aymara sí que la había escuchado antes, pero las otras culturas no. Pero la aymara sí. ¿Es la cultura aymara la más importante a lo mejor de Bolivia en cuanto a pueblos originarios? A ver. ¿Es la cultura aymara la más importante de Bolivia en cuanto a pueblos originarios? La cultura aymara es fundamental y una de las más visibles de Bolivia, pero no es la más numerosa. El pueblo quechua la supera en cantidad de población y de habitantes. Ah, el quechua. Es verdad. Es verdad, el quechua sí que me suena. Entonces, el quechua es más importante, digamos, que el aymara. Sin menospreciar el aymara, porque es igual de importante también, pero me refería al número de personas, importancia a nivel histórico. Ok. Mojos y en los llanos de Grigotá. Los guaraníes y chiriguanos se expandirán hasta el Chaco, hasta que alrededor del año de 1450, desde el Cusco, un imperio en franca expansión hará su intromisión en el altiplano y valles, llegando hasta la frontera misma de los llanos, el imperio inca. La cultura quechua impondrá su ley y sus costumbres en la mayor parte del territorio, no sin una importante resistencia de los locales. El desarrollo del imperio quechua en la región quedará truncado, pues en 1532 un grupo de españoles al mando de Francisco Pizarro tomará como prisionero al Inca Atahualpa, marcando el colapso del imperio y el inicio del dominio español. Con una población diezmada por las enfermedades y un imperio quechua dividido, la corona española conquistará este territorio, lo organizará fundando las principales ciudades. Sin embargo, se registrarán enfrentamientos entre los mismos conquistadores para tener mayores beneficios. En 1542 será creado el Virreinato del Perú, pero para una mejor organización se decidió crear en 1559 la Real Audiencia de Charcas, controlando gran parte del actual territorio boliviano. Las ciudades crecerán y se desarrollará la sociedad colonial marcada por una rígida división social. Potosí alcanzará fama mundial por la opulenta riqueza gracias a la plata. La distancia con la metrópoli empezará a producir disconformidad de los pobladores americanos, sumado a los abusos contra los indígenas, provocarán los primeros síntomas del final del imperio en América. Las rebeliones indígenas del siglo XVIII. José Gabriel Condorcanqui, en 1780 en el Cusco se proclama inca. Casi al mismo tiempo en Chayanta se levantaba Tomás Catari y posteriormente Julián Apaza, más conocido como Túpac Katari, iniciará una de las rebeliones de mayor envergadura en el altiplano, cercano. Creo que el cantante estadounidense Tupac, sí, Tupac, ¿no? Tiene raíces incas, creo también, ¿no? Tupac Amaru creo que se llamaba, ¿no?
la ciudad de La Paz en 2 oportunidades. Estas rebeliones fueron aplacadas con violencia. La disconformidad contra la corona aumentaba. La invasión de Napoleón a España y el apresamiento del rey fue el detonante para que en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, sede de la Real Audiencia de Charcas y de la Universidad San Francisco Javier, se proclamase una junta de gobierno que depondrá a las autoridades españolas. Este es el primer grito libertario el 25 de mayo de 1809, dando inicio a la Guerra de la Independencia que durará 16 años. A este levantamiento le sigue La Paz el 16 de julio y las demás ciudades no solamente de la Audiencia, sino de todo el virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires también proclama su junta de gobierno y se envían los ejércitos auxiliares desde la Argentina con poco éxito. Al mismo tiempo, en el Alto Perú se forman las guerrillas en apoyo a estos ejércitos auxiliares. Poco después, tanto en Venezuela, Bolívar, y desde el Río de la Plata, San Martín, empiezan sus campañas victoriosas, culminando Bolívar en las batallas de Junín y Ayacucho con la derrota definitiva de las fuerzas realistas y la libertad de América. Así Sucre, cruzando el Desaguadero, convoca una asamblea deliberante que determinará la separación tanto del Perú como del Río de la Plata, naciendo la República de Bolívar el 6 de agosto. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Visita compramostucoche.es. De 1825. Bolívar es nombrado presidente y después de él continuará Sucre. A la salida de Sucre empezará un periodo de inestabilidad. Perú no aceptaba nuestra independencia y el temor. Claro, Sucre yo creo que debe de ser el personaje más importante de Bolivia. Podría serlo, ¿no? A ver. ¿Es Sucre el personaje más importante de Bolivia? Sí, Antonio José de Sucre es considerado uno de los personajes más importantes de la historia de Bolivia. Fue el mariscal venezolano que consolidó la independencia del Alto Perú, convocó la asamblea y se convirtió en el primer presidente de la naciente República de Bolivia en 1825. Simón Bolívar también fue clave, y Bartolina Sisa y Tupac Katari. Juana Azurduy de Padilla, heroína de la independencia en las republiquetas del Alto Perú. El temor de la invasión estaba latente. Con la llegada de una de las figuras más importantes de este siglo, Andrés de Santa Cruz, iniciará un periodo de crecimiento, culminando su tarea con la unión con el Perú. Es así que nace la Gran Confederación Perú-Boliviana. Tras la caída de esta y el fin del proyecto de Santa Cruz, seguirá una serie de gobiernos militares a la cabeza de caudillos, muchos de ellos surgidos en la Guerra de la Independencia y en las sucesivas guerras. En este periodo se destaca la batalla de Ingavi, donde se sella la independencia total con respecto al Perú. Será un periodo violento por la cantidad de golpes de Estado y revueltas. Destacan figuras como Vallivian, Belsu, Linares, Melgarejo, Morales. En este periodo se vivirá de varios recursos como la quina, que será la base de la economía, además del descubrimiento del guano y del salitre en el litoral. La importancia de estos dos últimos recursos, sumado a tratados de límites y de impuestos como el impuesto de los 10 centavos, derivará en la posterior Guerra del Pacífico entre 1879 y 1880, que enfrentará a Bolivia, aliada con el Perú, contra Chile, apoyada por capitales ingleses. El fracaso en la guerra y la pérdida del acceso al mar planteará un cambio en las estructuras de poder. Los gobiernos caudillistas serán reemplazados por gobiernos, en su mayoría civiles, ligados a grandes capitales mineros. Es el inicio de la República Oligárquica, donde una minoría de la población, menos del 5%, gobernará sobre la mayoría y tendrá el control del aparato estatal. El voto calificado se hará presente, donde solamente votaban varones mayores de edad que sabían leer y escribir. Claro, todas estas personas, los que controlaban el salitre, digamos que eran los oligarcas con más dinero y poder de toda Bolivia, y eran los que gobernaban el país, ¿no? O sea, el que tenía el poder del salitre era el amo y señor de todo un país. Okay. En esta etapa, en una primera parte, quedarán divididos en dos grupos antagónicos. Primero gobernarán los conservadores entre 1880 y 1899, ligados a grandes capitales de la minería, sobre todo de La Plata. Pacheco y Arce, que serán presidentes en este periodo, eran además dos de los más grandes e importantes mineros. Estos potenciaron su sector con la llegada del ferrocarril, por ejemplo. La caída de los precios de la plata, la preferencia del estaño por el mercado internacional, coinciden con el desgaste de los gobiernos conservadores y su derrota en la llamada Guerra Federal a fines del siglo XIX. En esta guerra, que duró
duró entre 1899 y 1900, los liberales, en alianza con los indígenas dirigidos por Pablo Zárate Vilca, vencen la guerra y se llevan la sede de gobierno a La Paz, iniciando el periodo de los Wow, hubo una guerra entre liberales y conservadores y los liberales ganaron y se quedaron con el poder. gobiernos liberales. En el norte, la explotación de la goma y problemas limítrofes dan como resultado levantamientos secesionistas y enfrentamientos armados, la Guerra del Acre. Tras la negociación con el Brasil en 1903, se cede el resto del Acre al vecino país. Empezará luego la gran época del estaño, entre 1900 y 1940. Los varones del estaño no solo controlarán los recursos provenientes de la gran minería, sino además a los gobiernos liberales y republicanos, estos últimos división de los liberales, creando así el llamado superestado minero. Nuevos problemas fronterizos, la sospecha de existencia de recursos petroleros. Claro, pero entonces las personas que estaban en la mina tenían incluso más poder que los liberales que gobernaban el país. O sea, los que se hicieron dueños de las minas, el estaño, todos los minerales, realmente era quienes gobernaban Bolivia. Okay. Petrolíferos nos llevan de nuevo a un conflicto armado, esta vez con el Paraguay, la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. El impacto de la guerra, la falta de respuesta de la oligarquía, es el terreno propicio para la instalación de gobiernos militares, destacando los gobiernos de Toro, Buchu y Villarruel. Así se crearán nuevos partidos políticos que planteaban una serie de cambios en el sistema tradicional. Uno de ellos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, inicia una revuelta popular el 9 de abril de 1952 que dará paso a una revolución, la Revolución Nacional. El MNR implantará varias reformas, entre las que se destacan la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Medidas populares que cambiarán la estructura misma del país. Después de disputas internas, el MNR es sacado del poder a manos de las Fuerzas Armadas. Algunos de estos gobiernos ejercerán el poder de manera autoritaria. Todo esto en el contexto internacional de la Guerra Fría. El desgaste de estos gobiernos, la creciente. Claro, para los gobernantes de ese momento, el Partido Nacionalista Revolucionario, para ellos era un problema. Surgió como para defender el país, ¿no? Supongo, para que el territorio fuera suyo y tuvieran una capacidad de defenderse, porque realmente se enfrentó contra casi todos los países, Bolivia. Hemos visto contra Chile, contra Perú, contra Brasil, contra Paraguay. Realmente se enfrentó con muchos países colindantes, vecinos. Entonces, este partido, yo creo que la idea era buena, como para defender lo suyo y crear un partido para defender, pero según yo lo he entendido, los que gobernaban eliminaron este partido y seguramente hubo una guerra o algo y, bueno, los eliminaron, ¿no? Digamos. Es curioso. Creciente demanda social para el retorno a la democracia, el inicio de una crisis económica va a dar como resultado un periodo crítico de inestabilidad política, alrededor de 10 presidentes en 5 años. En 1982, la UDP de Siles Suazo asume el mando del país y abre el paso al retorno a la democracia. Sin embargo, el peso de la deuda externa derrumba la economía y estalla la hiperinflación. En 1985, el nuevo gobierno de Víctor Paz Estenssoro estabilizará la economía con un polémico decreto, el Decreto Supremo 21060, y abrirá el periodo de la democracia pactada. Se producirá una nueva crisis. La falta de respuesta de los partidos llamados tradicionales se traducirá en violentos. ¿Pero de qué trataba? DS 210-60. DS 210-60, ¿qué fue? Fue una ley de shock económica promulgada en Bolivia por el presidente Víctor Paz. Su fin principal fue frenar la brutal hiperinflación que superaba el 20.000% en esa época. ¿Y cuáles fueron las medidas? Se abrió la economía a la libre importación y exportación, se eliminaron precios políticos de gasolina y alimentos básicos, se unificó y liberó el valor del dólar frente a la moneda nacional, se aplicó la libre contratación y el despido libre. Oye, pero
pero fueron buenas cosas lo que hizo. Bueno, desde mi punto de vista, todo esto parecen buenas medidas para al menos desinflar toda esa inflación del 20.000%. Logró detener de inmediato la hiperinflación y estabilizó los precios. Causó cierre de empresas públicas y despido de miles de trabajadores públicos, seguramente. Porque si eran empresas públicas, también eran trabajadores públicos. Oye, pero es un genio este hombre. Víctor Paz Estensoro. Es un genio de la economía este hombre. Bueno, era, que en paz descanse. Bueno, no hace tanto, ¿eh? 1985 solo, ¿eh? No hace tanto de esto, ¿eh? 21060 y abrirá el periodo de la democracia pactada. Se producirá una nueva crisis. La falta de respuesta de los partidos llamados tradicionales se traducirá en violentos episodios como la Guerra del Agua el año 2000 o la Guerra del Gas el 2003, hechos que propiciarán el advenimiento de nuevos actores políticos. Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, ganará las elecciones. El 2006 convocará una asamblea constituyente, dando como resultado la aprobación de una nueva constitución política del Estado y el nacimiento del Estado plurinacional el 2009. Tras casi 14 años abandona el poder tras unas elecciones fallidas el 2019 y posterior crisis social y política. Y para finalizar, el siguiente año, el 2020, al igual que todo el mundo, nuestro país tendrá que soportar la pandemia producto del COVID. ¡Wow! Realmente muy interesante. Desconocía un montón de cosas de la historia de Bolivia. Una de las cosas que más me ha sorprendido... Yo diría que la cosa que más me ha sorprendido ha sido Víctor Paz, creo que era. Realmente fue un genio de la economía, es decir, detuvo la super mega hiperinflación del 20.000%, la detuvo y seguramente la redujo, perdón, muchísimo, pero hizo cosas muy buenas realmente este hombre, con un decreto que la verdad está muy bien. Y también más cosas que me han sorprendido es la cantidad de guerras con otros países que ha tenido, porque realmente se ha peleado con casi todos los países de Latinoamérica, con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Perú. Argentina no lo han mencionado, pero seguramente también. Realmente ha tenido muchas guerras Bolivia, seguramente también por la gran cantidad de recursos, de minerales que tiene, porque realmente hay muchas minas, muchos minerales, y eso realmente es mucho dinero, pero mucho dinero, la verdad. Y seguramente por esto ha tenido tantas guerras, porque si no... Y luego el Partido Nacionalista, que yo creo que fue una buena idea, ¿no? No sé por qué los eliminaron, pero realmente defender lo tuyo, joder, está bien, ¿no? Y sobre todo si son tierras que pertenecen a Bolivia. Así que, bueno, me ha gustado mucho conocer la historia. Dejarme en los comentarios qué cosas más debería de saber, o si queréis corregir algún dato que sea incorrecto. Voy a intentar leer y contestar a todos los mensajes. Y bueno, lo típico, suscribiros y darle like si queréis. Y nada, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Chao.